Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de los llamados sábados culturales en que me hago cargo de algún tema que no es del día, no es de la semana, no es contingente y que en general me parecen a mí bastante más interesante que la clase de cosas que tengo que tratar por razones profesionales, digamos, en la semana, ¿no? En la política chilena y también en esa internacional. Y como les anuncié, voy a concentrarme en este fenómeno, esta postura, porque no es una ideología, no le alcanza para eso, ni creo que pretenda, llamada wokismo en Estados Unidos y en otras partes, llamado progresismo en Chile y también en otras partes, que lo que es, que pretende, de dónde salió, y específicamente me voy a centrar en el wokismo, en el movimiento woke, porque, porque es interesante. De dónde salió la palabra, por qué se usa esa palabra. Y el uso de esa palabra, además, nos permite adentrarnos en el meollo, en el espíritu de la postura woke o progresista. Está más claro en la postura woke por el nombre, que en el caso de la postura progresista, que es la misma, pero cuyo nombre podría asociarlo con otros movimientos políticos que han existido, que también se consideran titulares, representantes, agentes del progreso. Nunca faltan los que pretenden ser agentes de alguna cosa, ¿no? Importante. Bueno, ¿de dónde viene esta palabra? Woke. Woke es una palabra inglesa, del idioma inglés, y tiene que ver con estar despierto. To awaken es despertar. Woke es despierto. Y por eso que la voy a usar y voy a examinar el progresismo por ese lado, porque se revela el espíritu, efectivamente. Esta palabra woke, hice una pequeña investigación, se empezó a usar, fíjense ustedes, pero con mucho menos éxito de público y taquilla, digamos, con mucho menos expansión territorial, cultural que ahora, en los años 30 en Estados Unidos, cuando algunos segmentos de la población negra, en esa época hablaban de los negros. Me voy a poner al día, voy a hablar de la comunidad afroamericana. Bueno, miembros de la comunidad afroamericana decían que ser woke era estar consciente de las injusticias raciales. Esto en los años 30. Podrán ustedes imaginar que en los años 30 eran muy poquitos las personas de la comunidad afro-norteamericana, antes llamados negros, que llegaban a pensar de esta manera. Si ustedes van al cine norteamericano, y es un excelente, el cine norteamericano es un muy buen reflejo, el cine de todas partes es reflejo, pero el cine norteamericano especialmente es un muy buen reflejo de la sociedad norteamericana, de la cultura, del tipo de emociones, pensamientos, definiciones de todo orden que están vigentes en un momento dado. Entonces, si ustedes van al cine norteamericano, cuando llegaba a aparecer un negro en la película, era siempre en un papel absolutamente, no digamos secundario, sino que menos que eso, subordinado. El negro era el personaje con una enorme sonrisa muy blanca, por una cuestión de contraste de colores, ¿no? La cara negra, los dientes blancos, entonces se ven como un teclado de piano. Era el negro simpático, amoroso, que llegaba con la bandeja con los whisky a la terraza donde estaban los galanes, obviamente blancos, la chica y el chico. O en las películas más antiguas no era la chica y el chico, sino que era el caballero y la señora, a punto de darse el beso con el cual se iba a llegar al The End. ¿Se acuerdan ustedes, si es que vieron Lo que el viento se llevó, que es del año 39? Se filmó, se estrenó el año 39, se filmó por lo tanto antes, 37, 38, no estoy seguro, pero por ahí. Hay una actriz negra que tiene un papel más fuerte. ¿Se acuerdan? La niña, la mujer, una negra media gorda, que atendía a la heroína, a la niña de la película, a la hermosísima, ¿cómo se llama? Vivien Leigh. Sí, Vivien Leigh. Y era
habladora, potente, lo cual refleja no que en el año 38 estaba cambiando la posición de la comunidad afroamericana en Estados Unidos, sino que se estaba reflejando un hecho que es correcto reflejarlo porque era la realidad del mundo de las plantaciones en el sur de Estados Unidos. Y es la siguiente: los esclavos domésticos, o sea, los que estaban en el domus, o sea, los que estaban en la casa, los que atendían dentro de la casa, que servían la mesa, hacían las camas, eran ayudas de cámara, vestían a la niña, cosas como esas, tenían un estatus distinto a los negros en la plantación. Y dentro de estos negros del doméstico, siempre había uno o una que era como la patriarca o la matriarca, y con la cual había una relación distinta de los patrones, de los amos. Esa persona, ese negro o negra, digamos, que podía estar muchos años en esa familia, podía hablar, podía hacer crítica, podía de repente, como ustedes pueden ver en la película, cuando le hace algunas observaciones a la niña, a la Vivian Lee, la negra esta, perdón, la miembro de la comunidad afroamericana. Tenían una especie de permiso, tenían un poco más de libertad para manifestarse, con límites que todos conocían, tácito. Entonces, ese personaje refleja eso. Bueno, entonces eran muy pocos los negros que hablaban de la injusticia racial y todo. Todos más bien andaban encogidos, pegados a las paredes, y aparecen en el cine siempre en papeles subordinados, sirviendo los tragos. ¿Se acuerdan ustedes la famosa película esta, protagonizada por Humphrey Bogart, Casablanca? Hay un negro, un pianista, que toca el tema famoso. Esto es mi bemol. Esa cuestión. ¿Se acuerdan? Bueno, ese músico te investigan. Estas cosas son interesantes investigarlas en internet. Uno lo puede investigar todo ahora. Bueno, también aparece un poco más, pero fíjense, es un empleado subordinado y habla y comenta y conoce las experiencias que ha tenido Humphrey Bogart con la niña en la película, ¿no? Pero ahí está ahí. Entonces, el wokismo, como les digo, emerge en estos años en que la comunidad estaba muy subordinada, muy callada, no pensaban siquiera en estos temas de libertades civiles. Ahí aparece el término woke. En los años 60 ha cambiado el panorama social de Estados Unidos y ahí, como ustedes recordarán, existe el tal Martin Luther King, existen otros grupos más combativos, hay unas enormes marchas de derechos civiles y una famosa, me acuerdo hay una muy famosa en que participó un escritor blanco muy importante, Norman Mailer, que escribió un libro en que aparece su experiencia en esa marcha, etc. En ese momento el término woke adquiere nuevas connotaciones. Empieza ya a tener significados que van más allá de la cuestión racial. Empieza a significar que hay que estar despierto ante temas de derechos civiles. Y ahora se ha expandido más y viene a significar lo siguiente. Usted es woke o forma parte del movimiento woke si usted está despierto a un montón de temas considerados injustos, inviables, insufribles, intolerables, que son temas relacionados con las razas, la igualdad que debería existir en vez de estos prejuicios o otras situaciones. Ya no existen las situaciones en los años 30 o 60, pero ya. Están los temas sexuales, la igualdad de los derechos y de la manera como son vistos, de eso que llaman la comunidad LGTB, no me acuerdo cómo son las letras que siguen. Los temas ambientales, que tampoco existían en los años 30 o 60, a nivel masivo por lo menos. Un montón de temas donde se asume que hay injusticias que deben ser reparadas, injusticias que vienen en algunos casos desde los tiempos más lejanos, y entonces frente a ellos emergería este personaje woke. Antes de continuar con esto y ver qué asume este concepto de estar despierto,
Permítanme recordarles algunos de mis auspiciadores. El pintor Rodrigo Calderón Martínez, que le ofrece la oportunidad de tener una pintura al óleo. Quizás también usa otras técnicas, témpera, pasteles, dibujo, no sé, pero básicamente creo que ellos son pinturas al óleo de usted, de algún familiar, de un grupo familiar, al estilo como se hacía antes de la invención de la fotografía. Mucho más interesante, mucho más decidor, mucho más grávido en significado, un cuadro donde el artista, como ustedes pueden ver, espero que en el ejemplo que está saliendo a mi derecha, puede en el contorno de la persona retratada poner elementos que ayudan a expresar qué es esa persona. Muy interesante, mucho más valioso. Pónganse en contacto. Ahí están una dirección Instagram y una dirección de correo electrónico. Continúo con el suplemento Vito, un suplemento para sus seres queridos tipo mascota. No para el marido, para la señora no les dé esto. Pero sus mascotas, estos alimentos comunes y corrientes que usted compra, que son pellets probablemente, usted los enriquece muchísimo más con el suplemento Vito. Con una cucharadita que usted ponga, el pellet común y corriente se convierte en un pellet premium con todos los suplementos vitamínicos y otros agregados que van a mantener a sus hijos o hijas en mejores condiciones. Felices, contentos, con el pelaje brillante, haciendo prrr, van a estar felices. ¿Dónde se consigue? Bueno, puede ser en el sitio o prácticamente en cualquier mascotería también lo va a encontrar. Suplemento Vito. Sigo con Oxibiota. Esto no es un suplemento. Esto es para destruir los malos olores. Aquí viene un sobre. Adentro de este sobre hay otro sobre, como eso de las sopas Maggi, y trae un polvito que usted lo mezcla en agua, lo echa por ejemplo en una cacerolita, y al cabo de una hora o menos se ha convertido en una colonia de bacterias aeróbicas. ¿Qué hace con esa colonia? Usted vierte o vaporiza, según la superficie, según el caso, este producto, esta colonia o una parte de esta colonia, y se acaban los malos olores porque estas bacterias se van de cabeza a destruir, a comerse las que producen los malos olores, que son otras bacterias, que son las anaeróbicas. Anaeróbicas. Estas otras son las aeróbicas. Las destruyen. No hay descomposición entonces. Y si no hay descomposición, no hay mal olor. Santo remedio, la raíz del problema, estimado amigo. Oxibiota. Continúo con Trade-In. Esta es una empresa que atiende a las empresas. Usted necesita insumos para fabricar un producto o necesita mercaderías ya terminadas, finalizadas, completas, digamos, para venderlas. Usted importa algo para venderlo acá. Pero el tema es, ¿quién es el mejor proveedor? ¿Quién le ofrece el producto de mejor calidad y al mejor precio? He ahí the question. Usted a lo mejor examina 2 o 3 oferentes o posibilidades en internet, pero usted no es especialista, no es experto, no conoce todo el rango de posibles proveedores. Trade-In sí, a eso se dedican. Ellos revisan todo. Van a las fábricas a veces a verificar la calidad del producto. Y finalmente le dicen, este es el producto más conveniente para usted en términos de precio y calidad. Así que usted los adquiere a través de ellos y el producto de la mejor calidad disponible en el mercado en ese momento del tiempo y del espacio llega a la puerta de su negocio o de su fábrica. Trade-In. Se hacen las cosas mucho mejor cuando se hacen todas las partes de eso mucho mejor. ¿Qué está esperando? Bueno, voy a continuar con esto. Cuando se dice que alguien es woke porque es sensible y consciente de problemas derivados de injusticias de todo orden como las que hemos mencionado, se asume por implicación que hay otros que no están despiertos, sino que están dormidos, que son inconscientes. Hay una serie de suposiciones que yo voy a investigar. Primero, lo que le acabo de decir. La sociedad, de hecho la historia humana en su conjunto en muchos casos, ha estado durmiendo. O sea, la inmensa mayoría, quizás todos los seres humanos, no nos hemos dado cuenta de las injusticias inherentes al trato de las mujeres o al trato con los homosexuales o al trato con personas de otras razas, o no nos ha importado. Hemos estado durmiendo. Pero ellos están despiertos, se dieron cuenta, están conscientes de la realidad. Segunda suposición,
que deriva de la primera. Asume que el despierto, el woke, constituye una especie de suerte de vanguardia de iluminado, porque los despiertos no son todos. Si todos estuvieran despiertos, no existiría un movimiento woke. Estando todos despiertos, todos conscientes de la injusticia, dejan de haber injusticia, deja de haber necesidad de un movimiento woke, deja de haber necesidad de hablar de los despiertos porque están todos despiertos. ¿No es cierto? Se asume tácitamente que la mayoría de la humanidad ha vivido, hemos vivido, yo he vivido, usted ha vivido durmiendo a pata suelta sin darse cuenta de nada, pero de Dios gracias tenemos estas vanguardias iluminadas que despertaron, vieron las cosas y ahora nos están tratando de despertar a nosotros. A las patas muchas veces. Tercera presuposición. Asume que todos esos temas respecto a los cuales están despiertos, en todos esos temas ellos tienen la razón. Ellos descubrieron cuál era lo justo, lo verdadero y lo correcto respecto a ese tema. Que la humanidad ha estado equivocada hasta el día de hoy en ver las cosas de otra forma, en su sueño, en su pesadilla. En su pesadilla y en sus sueños la humanidad ha visto y ha definido las cosas de una manera equivocada todo el tiempo y afortunadamente aparecieron los woke a despertarnos. Uno, investigando un poco la historia, porque estas cosas no son nuevas, estos movimientos no sé si llamarlos ideológicos, religiosos, hormonales, emocionales, como sea, cambian. Hay distintos grados de articulación teórica, en algunos hay un mayor desarrollo ideológico y doctrinario, en otros no. El wokismo no tiene ningún desarrollo, es una lista de temas, simplemente. Bueno, cuando el cristianismo estaba ya empezando a agarrar algún vuelo, o un poquito antes incluso, pero especialmente cuando ya estaba agarrando vuelo, cuando se sentían ya que había muchos más cristianos, y especialmente cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, con Teodosio en el año 380 después de Cristo, se rechazó de plano todo lo que habían pensado las mentes más brillantes de la antigüedad. O sea, los filósofos, los sabios paganos. O sea, métalos a todos en el paquete. Zenón, los estoicos, los epicúreos, Platón, Aristóteles, Sócrates. Bueno, Sócrates es una figura más entre real y literaria. Todo lo que pensaron esas personas estaba mal porque no habían descubierto el hecho de que existe un Dios, que existe un Jesucristo y que vino a la tierra a salvarnos, a rescatarnos de nuestros pecados, etc. Todo ese pensamiento no valía nada, era pura locura. Y hay muchas frases de príncipes de la iglesia, y voy a incluir a San Agustín entre ellos, o sea, grandes figuras de la iglesia, que consideraban que la sabiduría de estos filósofos no valía nada, no tenía ningún sentido. Era incluso perniciosa. Es decir, todo el mundo había estado durmiendo hasta que llegó Jesucristo a despertarnos, a correr las cortinas. Bueno, no hay ninguna novedad. Yo, que soy viejo, he visto otras instancias en que ha pasado lo mismo en una escala menor, no tan grande como el wokismo, que abarca todo el mundo occidental, diría yo. He visto lo mismo, un grupo, una generación, un parte importante de una generación en un momento dado, en los años 60, que creen que han descubierto también que todos los valores hasta ese momento existentes no valían hongo. El hipismo, por ejemplo, los hippies tenían esa percepción. Después los revolucionarios que estuvieron de moda en los años 60 con la Revolución Cubana, los fidelistas, los che guevaristas, todo eso que yo los conocí en vivo y en directo en la universidad en esos años, también todo lo que se había pensado antes en términos de cambios sociales no valía nada. Por ejemplo, las reformas de Eduardo Frei eran vistas como algo despreciable, que no valía nada, un truco de los poderes tradicionales para disfrazar las cosas. O sea, el mundo seguía durmiendo. Incluso más, Eduardo Frei y su Revolución en Libertad eran un anestésico, no un despertador. Ellos venían a despertar al mundo. Ellos traían la buena nueva, la verdad, la traían en brazos. Así de presuntuosos son siempre estas vanguardias, los que llegan con una nueva idea.
Uno lo ve en miniatura con el cabro de la casa, ¿no es cierto? Que de repente leyó un par de panfletos y ya cree que sabe más que uno. Bueno, multiplique eso por 1.000.000, por 1.000.000.000 y tenemos los grandes movimientos ideológicos, hormonales, emocionales, que creen que están ellos despiertos y nosotros estamos durmiendo. Ahora, no se crea que yo quiero, con esto que he dicho, desvalorizar completamente esta cuestión. No, esta cosa tiene muchos ángulos. Muchos ángulos. Asumen, finalmente, que, a fin de cuentas, toda la historia humana hasta ahora ha seguido un camino equivocado y está repleta de errores colosales. Lo cual es cierto en cierto sentido, porque obviamente que la historia humana está repleta de errores colosales, o de desastres más bien, más que errores, desastres colosales, visiones sobre el mundo, sobre la naturaleza, sobre nuestra relación con el planeta, las relaciones con nosotros mismos, entre las razas. Por supuesto que han habido distorsiones o errores o posturas colosalmente negativas, destructivas, etc. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Entonces, en el fondo de sus corazones, más que de sus mentes, este movimiento woke, como otros movimientos que los han precedido, de carácter religioso, como fue el cristianismo en su momento, etc., poderoso y diría esencial componente quiliástico. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, se los pongo a así para que ustedes investiguen en Google o con alguna, o con Copilot o con lo que sea, qué es quiliástico, o busquen quiliasmo. El quiliasmo es otra forma, es una palabra de origen griego, de denominar lo que también podría llamar los milenaristas. ¿Y quiénes son los milenaristas? Dirá usted. Bueno, milenarista es todo personaje que forma parte de un movimiento que cree que en un futuro que puede ser lejano o hasta cercano, va a ocurrir un enorme cambio, un cambio gigantesco de la vida aquí en la tierra como en el cielo, que viene el milenio, para decirlo de otra manera. Por ejemplo, los cristianos del primer siglo después de Cristo creían que muy pronto iba a llegar por segunda vez Jesucristo. La primera vez lo crucificaron, pero después resucitó y se fue de un paraguaso al cielo. Iba a venir por segunda vez a establecer un reino que iba a durar 1000 años, al cabo de los cuales venía el juicio final. Eso es un quiliasmo. Eran quiliastas o quiliásticos. Eran milenaristas. En todo movimiento, y en los woke también, hay, aunque no tengan conciencia de ello la mayor parte, un quiliasmo. Hay un pensamiento quiliástico. O sea, una vez que se superen, una vez que todos despierten gracias a nuestra labor de despertadores, una vez que se genere esta conciencia universal, el mundo va a ser una cosa muy distinta, muy superior y mucho mejor. ¿Ah? Porque ya no van a haber prejuicios raciales, prejuicios sexuales, no van a haber diferencias de ninguna clase, vamos a ser todos súper progre, vamos a estar todos en la misma onda, el mundo va a ser maravilloso. Hay una visión quiliástica. Y no lo digo para disminuir la importancia o el peso, porque esa esperanza quiliástica o milenarista está en el corazón de toda fe. Y si no estuviera, esa fe simplemente no tiene fuerza motriz. La capacidad de tracción de un movimiento es no el principio, sino que la meta a la cual se supone que ese movimiento se dirige. O sea, por definición, un movimiento es un desplazamiento hacia un lugar en el cual uno todavía no está. Todo movimiento apunta hacia un futuro mejor, hacia una meta a la que se va a llegar. Todo movimiento es milenarista en un grado mayor o menor. Los woke son milenaristas. Ahora, en razón de esta condición milenarista, de esta creencia de que ellos, los despiertos, tienen la razón sobre todas estas cosas y todo lo que se pensó antes, lo que pensó Aristóteles o lo que pensó De Gaulle o lo que pensó cualquiera, es un error y hay que corregir, tenemos que despertar todo. Todo eso tiene algunas consecuencias
inmediatas, antes de que lleguemos al Shangri-La, a la tierra prometida, tiene consecuencias inmediatas que todos conocemos. Si usted forma parte de un movimiento que cree que tiene la verdad en las manos, y que los que no tienen la verdad en las manos porque son unos idiotas que siguen durmiendo, roncando, entonces usted necesariamente se pone dogmático e inflexible y llega a establecer una guía de comportamiento, esto que llaman la corrección política, cerrada y sancionadora si usted no la sigue. Se llega a una asfixia mental, porque incluso el lenguaje tiene que ser distinto. Acuérdense y escuchen ustedes cómo hablan los señores progres, o sea, los señores y señoras woke de Chile, que están en la política. No pueden decir los senadores o los parlamentarios, sino que tienen que decir, sienten como una obligación interna decir los parlamentarios y parlamentarias, los senadores y las senadoras, tienen que pronunciarlo en género femenino. Entonces se va estableciendo una asfixia mental intolerable al final de cuentas. Y quienes no siguen eso pueden ser no solo censurados, sino que cancelados. Cancelado es la manera moderna como se extermina al disidente. En la época de la Edad Media, un disidente como Giordano Bruno, Savonarola o algún otro, o miles de otros, podía ser ejecutado, y lo ejecutaban quemándolo vivo en una pira, en una hoguera. Ahora no hemos llegado a esos extremos. El wokismo no quema en una pira física, sino que en una pira virtual. Te cancela. Tú ya no vales nada. Tú no existes. Tú no tienes derecho a existir. Tú pierdes tus pegas. Eres cancelado. Eres eliminado. Eres sacado del seno de la sociedad. Físicamente sigues ahí, pero es como que no estuvieras. Eres un leproso moral y político. Esa es la cancelación. Y la cancelación no solo de personas, sino que de ideas, de pensamientos, de libros. Piensen ustedes que en Estados Unidos algunos wokistas han pretendido cambiar, y hasta no hace mucho los que recibieron esa petición lo hacían, muertos de susto de no ser considerados fascistas, retrógrados. Había que cambiar las películas de monos animados si había alguna cosa que no era políticamente correcta. A ese extremo se llega. Porque estas cosas se van perfeccionando. Creo que he mencionado que cuando uno tiene un principio, una postura que le da una gran importancia, especialmente si uno se convierte en activista o en funcionario del Estado que intenta implementar, esa postura se radicaliza, empieza a abarcarlo todo, se convierte en absoluta, llega a un nivel de prácticamente de locura, diría yo, de enfermedad mental. Entonces, la cancelación. Ahora vamos a ir al trasfondo de esto, para tratar de rescatar qué es lo que hay de rescatable en el wokismo, porque no es cuestión aquí simplemente de ver el lado B, veamos también el lado A. ¿Ok? Pero antes de eso, amigos, les voy a recordar las conversaciones numéricas. Las conversaciones numéricas es una iniciativa de una persona que yo conozco, un ingeniero de la Universidad de Chile, fue compañero de mi hija mayor, es una persona que sabe matemáticas, por supuesto, y ha desarrollado una manera de enseñar las matemáticas para los niños que tienen problemas con las matemáticas que termina con ese problema. El niño deja de tener problema con las matemáticas, deja de odiar las matemáticas, deja de tiritar ante las matemáticas, deja de sacarse un 1 en matemáticas. Porque este profesor, o sea, este ingeniero que hace estos cursos muy limitados, entre paréntesis, les muestra la matemática como debe ser, pues, como un modelo de pensamiento, no como una serie de cómputos y fórmulas. Si esa es la parte fome de las matemáticas, no interesa. Lo interesante es cómo uno modela el problema, cómo uno decide resolverlo matemáticamente, cuál es la manera. Y después de eso uno dice, ok, lo voy a resolver de esta manera y ahora hagamos los cálculos necesarios. Eso va al final solamente. Y entonces la matemática aparece con otro cariz, con otra cara, y una cara mucho más atractiva, una cara, ¿cómo los llamáramos? Una cara con glamour. Y eso cambia la vida del estudiante y cambia la vida de la persona, porque como les he dicho muchas veces, todos conocemos personas que han determinado
sus carreras, sus vidas, simplemente porque en un momento dado, antes de entrar a la universidad, dijeron, ¿qué carrera no tiene matemática? Yo vi muchos de esos casos cuando estaba en el colegio. No, nada con las matemáticas, voy a estudiar leyes porque no hay matemáticas, voy a estudiar arquitectura, no, cuidado, hay un poquito de matemática ahí también. Así que no, biología, porque no hay matemática. Ha sido una cosa increíble. Bueno, Conversaciones Numéricas también ofrece preparación por la prueba de selección universitaria y unos cursillos de programación para niños, unos cursos muy entretenidos con lenguaje y programación para niños, que son muy buenos para fortalecer y consolidar la inteligencia de los niños, que pueden en cualquier momento ser fácilmente contaminados por la mediocridad de otros niños. Entonces, para que no caigan en ese tobogán, hay que fortalecer sus capacidades y para eso este cursillo es muy entretenido, además sirve muchísimo. Sigo con González y compañía, el bufete de abogados penalistas, especialistas en casos penales. Estos, en otras palabras, especialistas en temas vinculados al Código Penal, que es el más serio de todos. Y no solo eso, sino que además de ser especialistas son de los mejores de la plaza. Han ganado casos muy importantes, están entre los 2, 3 o 4 mejores bufetes de penalistas de Chile. González y compañía, estimados amigos. Y termino con el arquitecto Diego Sándor, que vive en el sur de Chile y está disponible, cuando está disponible, para construir o remodelar casas con un estilo, con un talento único, que ustedes pueden verificar viendo las fotos que están a mi derecha. Sí, he dicho muchas veces que vamos a poner otras fotos más, pero está tan ocupado que no ha podido agarrar una cámara para tomar fotos de sus propias cosas, pero ya van a llegar. Créanme, háganme caso a mí, yo he visto un video, he estado en casas hechas por él y son realmente fantásticas, realmente fantásticas. Así que si usted quiere construir en esa parcela que compró en Lomas de Millaray, o quiere remodelar su casa, esas casas antiguas de 50, 100 años, pónganse en contacto en los contactos que aparecen aquí a mi derecha. El wokismo, el progresismo, no salió de la nada, no es un capricho. No. Cuando estos personajes de la comunidad afro-norteamericana en los años 30 dijeron que había que estar woke, despierto ante las injusticias raciales, lo dijeron porque esas injusticias raciales existían. Todavía en el sur de Estados Unidos, de vez en cuando linchaban a un negro porque supuestamente había mirado a una blanca, o lo acusaban de haber hecho algo en relación a una blanca, lo colgaban de un árbol. Y no solamente en los años 30, eso ocurrió hasta mucho después. Yo les recomiendo una gran película, una película no muy vieja, que está ambientada en los años 60, que se llama Mississippi en llamas, donde trabajan actores muy importantes. Ya trabaja Gene Hackman, trabaja... ¿cómo se llama este otro? Bueno, no importa, puros actores importantes, una película muy buena. En los años 60 todavía se mataba, se asesinaba a los negros por cualquier motivo, si no se mantenían encogidos en la posición que se les permitía. O sea, había un trasfondo real en este wokismo. Efectivamente había que despertar. Había que dejar de ser el negro sumiso, que tuviera derecho a voto no iba a votar para que no lo agarraran a palo. Y en muchos otros elementos que están presentes en la agenda wokista o del wokismo, evidentemente que hay cuestiones reales. Diría yo, todas ellas son reales. Los temas ambientales, por ejemplo, nunca estuvieron presentes, pero llegó un momento en que estuvieron presentes, porque a su vez, digamos, este descubrimiento, este despertar de los wok, ocurre en ciertas circunstancias. Ocurre en circunstancias cuando las cosas han madurado a un grado extremo y ya brotan por todos lados, así como un furúnculo que empieza a supurar, digamos. Entonces el tema ambiental, la depredación de bosques y todo, siempre existió en la historia humana. Pero éramos muchos menos, teníamos menos tecnología, la capacidad de destrucción que teníamos era infinitamente menor. Es en el siglo XX donde ya se empieza, en el siglo XIX ya un poco también, se empieza a detectar que, caray, nos quedamos casi sin bosque. Hemos destruido todo. Estamos echando veneno en las aguas. Hay un momento en que las cosas llegan a tal grado cuantitativo que se genera un salto cualitativo. Cambian de condición y algunos empiezan a despertar. Y eso entonces, ese despertar refleja un hecho y un problema real.
no es una invención. Y lo mismo con el tema de las sensualidades alternativas. No voy a estar... Es una historia bastante más zigzagueante de lo que uno podría creer. No es una cosa lineal que siempre hubo prejuicio hasta que aparecieron los wokistas o apareció el movimiento de la liberación homosexual o como se llame. No, han habido distintas épocas, distintas civilizaciones en que ha habido distintas posturas, pero en general, sacando un promedio, evidentemente que los homosexuales han tenido una condición especial, han tenido problemas, en algunos momentos se les ha ejecutado. En la Edad Media un homosexual podía ser quemado. Y pues, en otros momentos han tenido que ocultarse, todo el mundo sabía que este fulano era homosexual, pero que no lo anduviera diciendo a grito pelado, que mantuviera sus gustitos para callados. ¿Se dan cuenta? Entonces, evidentemente que era un problema. ¿Para qué hablamos de la desigualdad legal, política con las mujeres? O sea, tenemos en el trasfondo problemas y situaciones reales que han llegado a un grado de maduración que han hecho que unos cuantos al principio despierten a eso. Hasta ahí vamos bien. Alguien tiene que despertar, alguien tiene que indicar que el rey está en pelota. El problema es que, y esto lo he dicho muchas veces, no estoy diciendo nada nuevo, ni tampoco lo he inventado yo. El problema es que estas cosas, cuando empiezan a convertirse en el centro de una persona, la persona que se despierta, digamos, lo único que quiere es estar despierto respecto a ese tema, se convierte en un activista del tema, inicia y organiza un movimiento o se sube a un movimiento, la cosa se convierte de ser woke, se convierte en ismo, y ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas de la censura, ahí empiezan los problemas de la cancelación, ahí empiezan los extremismos, ahí empiezan los idiotismos, ahí empieza el huevonismo. Y como resultado de eso se produce una reacción que es la que estamos viendo ahora en muchas partes del mundo. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de reacción. Un gran estudio cinematográfico de Estados Unidos, Walt Disney, habían aceptado, en los años en que estaba prevaleciente, hegemónico y chirriante el wokismo en Estados Unidos, habían aceptado un montón de cosas respecto a sus películas, la producción, etcétera, a la manera de manejar la empresa, porque Walt Disney es una empresa que no solo hace películas. Y ahora, no hace mucho, un mes, 2 semanas o 3, declararon que ya no están más en ese cuento ya. Otras empresas también, ya no vamos a financiar esta otra cosa. Están despertando del despertar, por así decirlo. O en otras palabras, están despertando del extremo. O sea, el despertar de los woke, pasado un tiempo, se convirtió en un sueño delirante. Se convirtió en otro sueño. Un sueño de delirio. El delirio de creer que nosotros tenemos la verdad. Que nosotros tenemos que imponer la verdad. Como San Agustín, que le decía a una autoridad del Imperio Romano, hay que obligarlos a creer y a cristianizarse, porque estaba de fondo el tema de que hay que salvarles el alma de cualquier manera, eso es más importante que cualquier otra cosa, así que apriétenle nomás con un alicate aquello para que le digo qué cosa, para que se cristianicen. Cuando se llega a eso, entonces ya no se trata meramente de un despertar, se trata de otro sueño, un sueño de delirio, un sueño lleno de fantasía, un sueño sonambulesco también, porque actúa en la realidad. Estos señores se duermen en su sueño, pero se mueven en el mundo real. Esa es la cuestión. Como ustedes ven, muchas cosas, muchos fenómenos, muchos procesos, muchos eventos de este mundo, tanto en la parte animada como inanimada, tienen muchos ángulos. La realidad es contradictoria. No es blanco o negro, sino que es un movimiento perpetuo en que el negro se convierte en blanco, el blanco en negro, de repente se convierten en gris, de repente vuelven a ser extremos, y en esta dinámica es que se mueven las cosas. Y entonces, cuando uno despierta de este despertar del wokismo, cuando uno dice, bueno, el cilantro, pero no tanto. Cuando uno dice, bueno, está bien que se mire con otros ojos a los homosexuales y que no se joda más a esa gente. Está bien que las mujeres tengan todos los derechos igual que los hombres, etcétera, etcétera. Pero no está bien que se conviertan en algunos de estos temas en verdaderos delirios, verdaderos carnavales.
y nos traten de meter a la fuerza y se empiece a convertir esto prácticamente en una invasión, digamos, ideológica y en una presión intolerable. Entonces uno tiene que poner una cierta resistencia a eso. Y así es como dije la otra vez, funciona la historia. Usted inicia algo que era razonable, lo lleva a extremo, entonces los del otro lado también están obligados a usar recursos extremos para detener este otro extremo, y en medio de esa presión es que se encuentra finalmente algún camino más o menos razonable. Así ha funcionado siempre la cuestión. El wokismo, en otras palabras, el movimiento woke, tiene su razón de ser, y eventualmente, cuando las cosas se estabilicen y cuando, digamos, llamémoslas así, por así decirlo, las conquistas culturales del wokismo se establezcan, se consoliden en su grado correcto, razonable, vamos a poder decir, bueno, pese a sus exageraciones y a su extremismo, fue positivo en general. Pero ha sido positivo en general porque en otro momento dado surgió otro movimiento para contrarrestarlo. Porque si no, habría seguido una carrera desbocada, corriendo el amok, y quizás aquí habríamos llegado. Así puede ser la historia del movimiento woke, acá en Chile llamado progresismo, que ha servido para poner en vitrina. Yo en esto incluyo, y creo que si ustedes han leído mi libro Debut y Despedida van a dar cuenta, bueno, se acordarán que en los últimos 2-3 capítulos toco este tema precisamente, y digo que si algún beneficio o algún legado va a dejar este gobierno actual, no va a ser, digamos, una cuestión personal de Boric, sino que va a ser el que puso en vitrina algunas cosas. Pero eso fue todo. Lo demás, cómo las puso en vitrina, cómo pretende seguir con los objetos que puso en vitrina, eso ya hay que combatirlo. Es erróneo, es perjudicial, es tóxico, es destructivo. Pero hay que ver el punto, digamos, que salva. No olviden nunca, la historia humana no es una línea continua, sino que es un zigzagueo a los quiñazos por lado y lado. Y antes de irme les quiero mostrar un libro, amigos. Otra versión de La Guerra de los Mundos que les mostré el otro día. No hará 2 días o 3 que les mostré una versión. Y les quiero decir de que en esta edición está disponible en la librería de Edisur en compañía 1025. Ellos lo publicaron también. Y por supuesto es tan correcto como el que les leí. Empieza exactamente igual. Tiene algunas ilustraciones. Es una edición bien interesante, buen papel, buena traducción por lo que he visto. Yo lo he leído esto no voy a decirle cuántos idiomas, pero lo he leído en varios idiomas. Y bueno, el original es inglés, la traducción está buena. Ustedes se acordarán, en los últimos años del siglo XIX nadie habría creído que los asuntos humanos no observados, etcétera, etcétera. Un libro muy interesante. Según algunos analistas o críticos literarios, que andan siempre buscando otras interpretaciones, en La Guerra de los Mundos, Wells habría querido mostrar, con esta especie de metáfora de una invasión marciana, la situación en que se encontraba el Imperio Británico, con toda esa arrogancia, pero que en el fondo perfectamente podía ser víctima de enemigos letales, que no era cosa de seguir reposando en ese sentimiento de superioridad inconmovible. Bueno, esa es una interpretación, ¿no? Nadie puede saber lo que tenía en mente Wells, pero las interpretaciones son válidas porque están en la mente del lector. Da lo mismo lo que está en la mente del autor. El lector tiene derecho a ver un libro como se le dé la real gana, ¿no es cierto? Y eso es cuando hace que un libro sea poderoso y útil, cuando uno lo incita a hacer su interpretación. Bueno, La Guerra de los Mundos, entonces, muy entretenido. Ustedes ya saben cómo termina, pero lo que interesa es el desarrollo. El desarrollo siempre es lo que interesa. Al final, si es por eso, todos vamos a estar muertos. Así que